una forma de abordar con ejemplos y de la mano, por supuesto, de la jurisprudencia y la doctrina, cada uno de estos temas. Adelante, Ana, para que te presentes. Listo, muchas gracias, Meli, y buenas tardes para todos, bienvenidos. Qué bueno que estuvo tan concurrida esta charla. Como les decía, efectivamente, Meli, la idea con esta charla es plantearnos unas preguntas y unas posibles respuestas, y lo hacemos así no solamente porque es más dinámico, sino porque en realidad no existe una última palabra sobre estos temas. Yo diría que el derecho laboral es tal vez un derecho muy antiguo, pero el derecho de propiedad intelectual, de los datos personales, del tema de la información confidencial es un derecho muy nuevo y por lo menos para nosotros, y en esa medida se ha ido incorporando muchísimo más en el día a día de las compañías y de las relaciones laborales. Entonces, el día de hoy la idea es poder hablar sobre estos temas de una forma que sea, pues, dando opiniones y contando sobre casos que hemos tenido en la realidad y con los que nos hemos enfrentado. Entonces, me alegra mucho poder compartir este espacio con ustedes y les cedo entonces el uso de la palabra a Sara. Muchas gracias. Bueno, no, sí, la idea aquí es que veamos cómo impacta el tema de protección de datos personales en las relaciones laborales, que, como lo decía Ana, no es un tema que va a impactar a toda la compañía desde cualquier tratamiento que se realice, y que a veces pensamos que por tratarse de una relación tan cercana, una relación tan cotidiana como un empleado, de pronto estamos lejos de estos temas, y realmente no es así. Y pues desde mi área de práctica manejamos todos los temas que tienen que ver con derecho de protección de datos personales, protección al consumidor, temas de protección a la competencia y también propiedad intelectual en materia de signos distintivos, patentes, también el tema de derechos de autor, registrando las obras y los contratos. Entonces, desde el área laboral estamos apoyando el tema de datos personales, pero igual como área estamos dispuestos a atender cualquier requerimiento que se presente. Muchas gracias. Listo, entonces si quieres, iniciemos con lo que tenemos como primera pregunta o primera problemática, y es preguntarnos qué información de la relación laboral está sometida al tratamiento de datos personales, a quién se le puede revelar esa información y en qué casos, y si es válido entregar información de los trabajadores a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nosotros hemos visto, y sobre todo en el tema de contratos, como decía Ana María cuando iniciábamos, contratos suscritos con antigüedad o de personal muy antiguo, situaciones o clausulados donde no se han ocupado de darle la autorización expresa a ese empleador para el tratamiento de esos datos personales, y encontramos entonces la problemática de entender cuáles son esos datos que el empleador podría utilizar única y exclusivamente por tener el contrato vigente con ese empleado, y si es suficiente tener esa relación laboral o si indefectiblemente nosotros tendríamos que ir donde esos empleados a solicitarles su autorización expresa para el uso o tratamiento de datos personales. Aquí voy a abrir entonces para que Sara y Ana complementen, sobre todo en este caso me parece importante que empecemos por determinar qué se entendería por dato personal, qué es un dato personal para efectos de esta pregunta. Bueno, Meli, mira, en materia de protección de datos personales, tenemos que este régimen especial que está regulado pues por la ley 1581 aplica a cualquier dato, cualquier información que pueda relacionarse a una persona natural.
Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestra información de contacto, nuestra información de identificación, gustos, preferencias, para el tema laboral, que es el que hoy pues, nos compete, toda la información sociodemográfica que se recolecta de ese empleado, todo lo que me pueda hacer identificable a esa persona natural va a ser entonces un dato personal y en virtud de eso va a estar protegida por el régimen de protección de datos personales. Básicamente, ¿qué traduce esto? Que toda la información que tenemos del empleado es un dato personal. Y en virtud de eso vamos a tener que tratarla, utilizarla y cuidarla con base en todos los lineamientos del régimen de protección de datos. En la introducción que yo hacía a esta pregunta o a esta problemática, hablaba de aquellos contratos muy antiguos que no van a tener referencia necesariamente a una autorización para este tratamiento de los datos. Entonces ahí nos preguntamos, Sara y Ana, si ese empleador, si no tiene esa autorización, no podría estar utilizando válidamente esos datos, esa información sociodemográfica, como decía, la cuenta de ahorros de ese empleado para pagar su salario, el teléfono, la dirección de su casa para notificarle decisiones disciplinarias, pongamos el caso, o eso podría, digamos, superarse con esas autorizaciones inequívocas que también te pido nos desarrolles un poquito. Sí, bueno, aquí digamos que ya sabiendo que es un dato personal, tenemos también que tener claro que para poder tratar ese dato personal, si ya el empleador sabe que hoy todos los datos que tiene de su empleado son datos personales y tienen una protección, pues, en virtud de la ley. ¿Qué pasa con esa información? Si son datos personales, ¿qué puedo hacer para tratarlos? Siempre, sí o sí, tengo que tener una autorización para ese tratamiento, como lo decía Meli. ¿Cómo puede ser esa autorización? Puede ser escrita, puede ser verbal o puede ser a través de conductas inequívocas. Ya voy a explicarles un poquito como el desarrollo de esas 3 autorizaciones, pero para que lo tengan en cuenta, en todos los casos, en los 3 casos de los tipos de autorización, se tiene que contar con la prueba de esa autorización. Entonces, si la tenemos escrita, es muy fácil porque lo podemos corroborar con la firma. Escrita también se entiende como los checks que ponemos en una página web. Con eso se puede corroborar o se puede tener la prueba de la autorización escrita. De manera verbal tenemos que grabar entonces esa conversación y almacenar esa prueba de autorización durante el tiempo de tratamiento. Y en tercer lugar tenemos la autorización por conducta inequívoca, que se trata de las manifestaciones que da el dueño de la información, el titular de la información, donde no me está diciendo de manera expresa, sí, acepto que usted trate mis datos o no, no lo acepto, pero sus actitudes me van a dar a entender que esa persona está aceptando el tratamiento de los datos. Entonces, relacionando con la pregunta que hace Meli de qué pasa con esa información de los empleados que tenemos hace mucho, antes de que existiera la ley, incluso no tenemos autorización, ¿cómo podemos seguir tratando esos datos? Cuando inició digamos, cuando la ley entró en vigencia, el tema de protección de datos, la norma estableció un periodo de tiempo que fueron 6 meses únicamente y esta norma viene desde el 2012 para que durante ese tiempo se recolectaran las autorizaciones que se tuvieran que recolectar. Entonces, digamos que ahí los empleadores tuvieron que haber generado un formato de autorización donde el empleado autorizaba el tratamiento de sus datos durante la relación laboral. Supongamos que eso hoy no ha sucedido. Entonces, lo ideal sería pues como generar un documento adicional donde pudiéramos tener esa autorización expresa por parte de los empleados para tratar los datos personales. Porque la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la autoridad que regula y vigila como todo este tema de protección de datos, sí ha sido muy enfático y muy claro que los datos personales de cualquiera sea su naturaleza, empleados, clientes, proveedores, deben cumplir todos los requisitos de la norma, en este caso tener autorización para el tratamiento. Entonces, siempre vamos a tener que tener autorización, si son muy antiguos, solicitarla en este momento, pero sí poder tener la forma de acreditar que nos están autorizando a ese tratamiento. Porque, dime. Ahí entonces yo te pregunto algo y es una realidad que de pronto con la que tú no te estás enfrentando muy seguramente, pero en relaciones laborales vemos
y ocurre generalmente con las compañías que tienen sindicatos o algunos otros trabajadores que no necesariamente están sindicalizados, pero digamos que también por el tema de la antigüedad que llevan en la compañía son muy rebeldes o muy reacios a firmar estos documentos. ¿Qué ocurre entonces en esos casos donde tenemos un contrato celebrado hace 20 años y esta ley nos impone como empleadores esta obligación de suscribirlos y el trabajador se niega rotundamente a darnos esa autorización para tratar los datos? Y entendemos que se niegue, por así decirlo, a que tratemos su información para que se la entreguemos a terceros libremente, que no estemos revelando su salario, por ejemplo, o alguna información, pues, o hasta de su dirección a terceros. Pero cuando yo como empleador necesito tratar esa información precisamente para pagarle su salario, para poder registrar, usar su nombre, su cédula en la seguridad social y poder pagarle todas las planillas de seguridad social, ¿cuáles serían entonces las opciones ahí para el empleador? Mira, Ana, realmente, y como les decía ahorita, hay muchos pronunciamientos de la superintendencia, incluso referidos a las relaciones laborales, donde se dice los empleadores siempre tienen que tener autorización por parte del empleado. ¿Qué pasa con las autorizaciones? La autorización tiene que ser muy clara en decirte cuáles son las finalidades del tratamiento. Entonces, la finalidad es pagar el salario, las prestaciones sociales, pero la finalidad también puede ser tan amplia como compartir información a terceros, tener sus fotografías y subirlas pues como a la página, plataformas, redes sociales. Lo que yo aconsejaría en ese caso, y es que hay situaciones propias de la relación laboral que sin esos datos nosotros no vamos a poder llevar a cabo la relación. Si no podemos llevar a cabo la relación o no me das autorización para que trate esa información, no la puedo llevar, y si no la puedo llevar, pues no te puedo contratar. Pero entiendo, y obviamente ustedes me corregirán, pero supongo que desde el tema del derecho laboral va a ser muy difícil poderle decir, no, es que usted que lleva tantos años en la compañía, lo despido porque no me da autorización. Supongo que debe ser muy difícil. Lo que yo haría es llegar a un acuerdo con ese empleado y que juntos establezcamos cuáles son esas finalidades para las cuales sí me autoriza: el pago del salario, las prestaciones sociales, esos puntos que sí o sí sé que me va a autorizar porque lo necesita también para poder recibir, digamos, todos los beneficios que conlleva el contrato. Entonces, creo que como regla general yo siempre recomiendo que tengamos una autorización muy amplia, con finalidades muy amplias, para que tengamos como una alta maniobrabilidad con esos datos. Pero para los que de pronto están un poquito rebeldes o tienen o están sindicalizados, lo que se puede hacer es llegar a un acuerdo respecto de las finalidades del tratamiento. O sea que en ese orden de ideas, y creo que eso te lo preguntaba Meli al inicio, el solo hecho de estar el contrato de trabajo suscrito no es una autorización inequívoca del tratamiento de los datos. La respuesta sería no. La respuesta es no. Y también ahí quiero como hacer una breve explicación, y era lo que les decía. La norma establece una autorización inequívoca como una forma válida para autorizar. Pero cuando nosotros nos vamos a ver los pronunciamientos de la autoridad en casos donde se revisan cómo se llevan a cabo las autorizaciones inequívocas, lo que vemos es que para la autoridad no es tan válida ese tipo de autorización, sino en ciertos casos. Y lo normaliza es como en ciertos casos donde es muy difícil tener esa autorización expresa. ¿Cuáles han sido los puntos que nosotros hemos identificado como autorización inequívoca válida de cara pues como a un trámite administrativo con la superintendencia? El tema de las cámaras de videovigilancia, cuando existen como cámaras en oficinas o en establecimientos, y pues obviamente no puede haber una persona parada al inicio de cada oficina: venga, fírmeme, fírmeme, fírmeme. Entonces lo que nos dice la superintendencia es: si usted tiene un aviso donde le va a informar que va a ser grabado y que esa información pues va a ser tratada, eso es una autorización. Y si la persona ingresa, ya está manifestando, su actuar nos está diciendo que quiere que se traten sus datos. También se entiende cuando se envían las hojas de vida directamente a los correos electrónicos o a través de WhatsApp, directamente por el titular, el dueño de la información. Yo, Sara Montoya, envío mi hoja de vida sin que nadie me la haya solicitado. Entonces ahí tampoco podría yo pedirle a ese empleador que me acredite que tiene una autorización, porque yo ni siquiera le pedí la información, usted me la entregó por su propia cuenta. Y así pasa también cuando no son solamente hojas de vida, sino información en general. Te escribo un correo y te digo: hola Ana, mira, este es mi número de teléfono, mi correo electrónico, contáctame. Entonces yo, pues ahí te estoy diciendo si quiero que trates mis datos.
pero no en todos los casos se ha entendido que son autorizaciones inequívocas. En este caso, el mero hecho de tener un contrato de trabajo suscrito no es una autorización inequívoca, siempre la vamos a tener que tener escrita o verbal. Ahí para responder pues también a qué hacer en ese parangón entonces, como tú lo planteabas, Sara, esto no es pues no sería una justa causa de despido la imposibilidad de tratar los datos, pero sí desde el derecho laboral, y ahí quisiera que Ana también abordara conmigo este punto. Nadie, bajo el principio de que nadie está obligado a lo imposible, ningún empleador de aquel trabajador que se niegue rotundamente o que se revele ante una circunstancia como esta a proporcionar sus datos tan básicos como sería el número de cuenta, la dirección de su casa, pues bajo ese principio, si es que nos llevan o nos orillan a los empleadores, porque sí, acá hemos visto casos y sobre todo en el caso que planteaba Ana María del personal sindicalizado, que al ver las afugias de los empleadores con estos términos perentorios de los 6 meses, intentando conseguir esas autorizaciones, se negaban en bloque a suscribirlas. Entonces ahí lo que podría válidamente el empleador, Ana, sería decir, yo no le pago salario hasta que usted me diga dónde se lo pago, porque no estoy obligada a lo imposible. Y en esa medida, pues tampoco cumplo con la seguridad y salud en el trabajo que amerita o que dice que usted, yo debo hacer unas encuestas psicosociales, debo hacer perfiles sociodemográficos. Si usted no me da la información, entonces no estaré obligado laboralmente hablando a cumplir esa obligación de cara a ese trabajador. ¿Qué piensas de una premisa como esa? De acuerdo, pareciera, la verdad, que es algo muy absurdo y que no ocurre, pero es muy común que ocurra precisamente esta negativa. Y la negativa ni siquiera es por un conocimiento de la norma y un deseo de que no se traten sus datos, sino más bien un deseo de no firmar un documento que venga del empleador, no importa qué diga, no es más que todo por ese desconocimiento. Indefectiblemente esas consecuencias son que el empleador se encuentra en una situación que no es imputable a él, es el trabajador, es el empleador cuando hizo la contratación no estaba incumpliendo ninguna norma, es una norma que fue posterior. Cosa distinta sería tal vez lo que ocurra con los contratos que celebremos en adelante y que no tengan estas cláusulas, pero hacemos referencia a que es una vinculación laboral que inició hace tiempo cuando no existía la norma, y en este momento el empleador entonces debería decirle a ese trabajador, estoy en la imposibilidad física, no solamente de pagarle el salario, sino incluso de realizar los aportes al sistema de seguridad social, porque no puedo reportar siquiera entonces su cédula de ciudadanía y su nombre para hacer la liquidación de la planilla de aportes al sistema de seguridad social. Entonces, creo que configurar una justa causa sería problemático, pero incluso uno podría llegar a analizar si eso lleva a un incumplimiento tal de las obligaciones del empleador que pueda generarnos incluso la posibilidad de explorar eso, de una configuración de una justa causa. Pero indefectiblemente, el trabajador, por lo menos de manera temporal, mientras se soluciona la situación, no recibiría por lo menos su salario, por una razón imputable precisamente a él. Aquí también nos planteamos, y creo que ya es bajo el supuesto de tener en la anterior, de tener la autorización. Yo ya tengo la autorización de tratamiento de datos. ¿A quién le puedo revelar esa información y en qué casos lo puedo hacer? Creo que se decanta un poco con el tema de las finalidades y la respuesta sería, ¿a quién puedo revelar esa información y en qué casos? La respuesta es en los casos que se expresen en las finalidades de las que hablábamos, de las que hable la autorización. Pero si no están expresas esas finalidades, ¿a quién podría yo revelar automáticamente esa información y en qué casos? Así es, Meli. Aquí en esta charla vamos a hablar muchísimas veces del tema de la autorización, porque la autorización es un documento infaltable para poder tratar los datos personales.
La autorización dentro de los requisitos legales tiene que tener las finalidades, como lo habíamos dicho. ¿Para qué se van a tratar esos datos? Pueden ser tantas o tan poquitas como el empleador lo considere. Entonces, si dentro de la autorización inicial yo indico que la finalidad es poder compartir esa información a terceros o a cualquier tercero que me lo solicite, y el empleado me firma que sí, que autoriza, pero lo va a autorizar o a través del contrato de trabajo si tiene la cláusula o a través de un documento, pues, pero si me firma la autorización y ahí está esa finalidad expresa, yo podría compartirle esa información a cualquier tercero que me la solicite porque así está definido en la finalidad. Pero si dentro de esas finalidades no tenemos esa autorización, entonces solamente se lo vamos a poder entregar a quien el empleado nos haya autorizado. Entonces, esa persona, ese tercero que venga y solicite la información, me debería adjuntar una autorización expresa por parte del dueño de la información y del empleado, donde me diga, autorizo a que tal persona solicite esta información específica o solicite toda la información que se tenga de mí reposada en sus bases de datos. ¿A quién más le puedo entregar la información? Si existe alguna orden judicial, también se puede entregar la información. Cuando son entidades públicas o cualquier, pues sí, entidades públicas que soliciten la información, también se les puede entregar sin que siquiera exista autorización por parte del empleado. Y también cuando existen algunas órdenes administrativas que, digamos que juntando un poquito las dos preguntas que vemos aquí, sé que la Registraduría Nacional emite unas circulares donde obliga a las empresas y a las universidades a enviar la información que se tenga almacenada en sus bases de datos. Pues si es una obligación que viene de una entidad, tenemos que entregarla, sin importar que no tengamos esa autorización del titular. Este es el caso de los oficios que llegan a las empresas donde se solicita, se levante esa reserva para efectos de un embargo por alimentos y poder establecer entonces esa cuota de alimentos por parte de la Fiscalía. También es el caso de aquellos jurados de votación, que para eso es la información que se envía a la Registraduría Nacional, donde encuentra uno quejas mediante derecho de petición ante los empleadores, porque ese empleador, en virtud de la circular que mencionaba Sara, está compartiendo un nombre, teléfono, cédula de sus trabajadores como es su obligación, y estos quedan elegidos como jurados de manera permanente en las diferentes votaciones. Entonces, aquí que sepamos que todo es legítimo, se tenga o no la autorización por parte del titular, estamos obligados a levantar esa reserva y quedamos como autorizados por orden de autoridad competente en este caso a compartir esa información, y no somos autorizados sino obligados a ello. Si no tenemos aquí, Ana, Sara, algo más que agregar, podríamos pasar entonces a la segunda pregunta problemática. Me dicen. Sí, pasemos a la segunda pregunta. Bueno, esta pregunta que también es muy común al interior de las relaciones laborales, y es: ¿qué validez tiene la recolección de datos en redes sociales del trabajador, así como en cámaras de seguridad al interior de la empresa? Por ejemplo, para realizar procesos disciplinarios o desvirtuar fueros de salud, entre otros. Efectivamente, hoy en día, con el tema de las redes sociales y más aún del trabajo no presencial, es común que por el tema del uso del celular constante como medio de comunicación entre el empleador y el trabajador, el empleador conozca las redes sociales del trabajador, porque incluso el mismo WhatsApp ya tiene una función para fungir como red social, porque le permite como publicar historias de eventos de la vida privada del trabajador. Entonces, hemos visto la problemática de que en esas publicaciones que aparecen en WhatsApp, se detecta que el trabajador dentro de su jornada laboral no está cumpliendo con su horario de trabajo, por ejemplo, porque está realizando en horario laboral unas actividades diferentes como son montar en bicicleta o en una fiesta
o porque nos estemos dando cuenta que a través de las redes sociales el trabajador está incumpliendo, por ejemplo, algunas restricciones o recomendaciones médicas. Entonces, en vigencia de la relación laboral, el empleador sí debe ser estricto en que ese trabajador no puede realizar ciertas actividades, pero se da cuenta que por fuera de esa jornada laboral, a través de estas redes sociales, el trabajador está realizando precisamente esas actividades que no debería realizar. Entonces ahí nos encontramos con la problemática de qué tan válida es la adquisición de esa prueba, es decir, esos capturas de pantalla que yo tomo de fotos o de historias que tengo en WhatsApp o incluso en redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter. Y si el trabajador además es amigo mío, es amigo del empleador o quien es su jefe inmediato, ¿qué validez tiene utilizar esa evidencia en los procesos disciplinarios? Entonces, digamos que sobre este tema tendríamos dos respuestas, uno desde la óptica del derecho laboral y otra desde la óptica del tratamiento de datos. Le voy a dar el uso de la palabra a Sara para que nos cuente desde la óptica del tratamiento de datos cuál sería la posición para luego discutir lo que ocurre dentro de la óptica del derecho laboral. Bueno, voy a empezar por la más fácil, que son las cámaras de seguridad, y ya lo habíamos abordado un poquito en la pregunta anterior. ¿Qué pasa con las cámaras de seguridad? Podemos captar esas imágenes y y pues incluso la voz que, digamos que de la relación o de la conversación que se lleve a cabo en ese lugar, siempre que tengamos una autorización. Esta autorización puede ser de dos formas. Si tenemos una autorización amplia desde el primer momento que la solicitamos, en la cual dentro de las finalidades indique recolectar esa información a través de las cámaras de seguridad, está perfecto. Pero si de pronto hoy no lo tenemos, no tenemos esa autorización suscrita, no está en el contrato, no lo tenemos como un documento independiente, podemos tener un aviso, un letrero en alguna parte del lugar donde se establezca que se van a recolectar datos personales a través de las cámaras ubicadas en ese lugar, que si la persona pues está ingresando a ese lugar o está en esa oficina o está pues ahí, autoriza el tratamiento de sus datos, y en ese caso tendríamos una autorización de forma inequívoca. Entonces, por ahí digamos que podemos tenerlas de cualquiera de las dos formas, las autorizaciones. Espérame, te complemento algo sobre ese tema de las cámaras de seguridad y es que nos pasa a nosotros, y es que en los reglamentos internos de trabajo, nosotros generalmente le indicamos al trabajador en sus prescripciones de orden, en un capítulo sobre prescripciones de orden, que la compañía cuenta con circuitos cerrados de televisión. En ese orden de ideas, el solo hecho de enunciarlo en ese reglamento interno de trabajo no es suficiente para nosotros recolectar esa información, sino que sería necesario tener los letreros que den aviso de que la persona está siendo grabada o tener esa autorización expresa. ¿Así es? Así es, incluso Ana, porque además de las finalidades que les he dicho que debe tener la autorización, una autorización para que pueda entenderse válida tiene que tener unos requisitos legales. Se tiene que decir quién es el nombre, pues el nombre del responsable del tratamiento, los derechos del titular, las finalidades, y si se recolectan datos sensibles, hacer una mención especial a los datos sensibles. Si la autorización no cuenta con todos estos puntos, entonces no se va a entender como una autorización. Lo que vemos comúnmente como autoriza el tratamiento de sus datos. Eso no es válido como autorización, tiene que tener todos estos puntos. Entonces, con el hecho de indicarlo en el reglamento, como lo estás diciendo, de contamos con circuitos cerrados, no tendríamos realmente una autorización porque solo le estamos informando lo que, lo que puede encontrarse en esas instalaciones. Y ya, pues yendo a la parte un poquito más compleja, que sé que es el que va a generar más discusión, el tema de las redes sociales. Tendemos a creer que por el hecho de que la información esté publicada en las redes, en la página web, en esto donde resulta ser pública, porque yo como titular de la información o como dueño de la información la publico y estoy dispuesto a que cualquiera la mire, es una información pública o es entendido como un dato personal público. Y eso no, digamos que eso no es cierto en el régimen de protección de datos. En el régimen de protección de datos encontramos unas naturalezas de datos que son datos públicos, datos privados y datos sensibles. Los datos privados son todo lo que tiene que ver con nuestra información de identificación, de contacto, nuestros gustos, preferencias. Esa información que no es tan
tan sensible o tan reservada que pueda llegar a generar alguna discriminación, pero que tampoco es pública, pues ya les voy a explicar en la definición del dato público, no es pública porque la ley y la Constitución no lo han determinado como público. Tenemos los datos sensibles, que sí son estos que tienen como, que son como tan reservados de todos nosotros, que son tan íntimos, que conocerlo por parte de otra persona puede generar algún tipo de rechazo o discriminación, que son el tema de nuestras preferencias sexuales, temas políticos, si pertenecemos a alguna etnia, incluso situaciones de salud, son datos sensibles que tienen como un tratamiento un poquito más riguroso. Y tenemos los datos públicos, que el dato público, contrario a lo que comúnmente se cree que es lo que yo pueda encontrar en cualquier parte, si está en internet es público, realmente no es así de cara a la protección de datos. Un dato público solo es lo que la Constitución y la ley hayan determinado como públicos. Y hoy, ¿qué podemos decir que es un dato público? Lo que tenga que ver con el estado civil de las personas, lo relativo a la profesión u oficio, calidad de comerciante o de servidor público, todo lo que se encuentre contenido en registros públicos, documentos públicos, gacetas, boletines y sentencias que estén debidamente ejecutoriadas y no estén sometidas a reserva, pues por la información propia de ellas. Eso es lo que hoy se conoce como un dato público. Entonces, como vemos, dentro de esas definiciones no está lo que esté publicado en las páginas web o redes sociales. Y se ha pronunciado la superintendencia en algunas investigaciones y conceptos indicando expresamente que lo que está contenido en las redes sociales y en las páginas web no son datos públicos. Si no son datos públicos, son datos privados. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que para los datos privados siempre vamos a tener que tener una autorización. Entonces, no se puede, desde el punto de vista de protección de datos personales, utilizar esa información de las redes sociales para iniciar procesos disciplinarios o tenerlo como una prueba válida pues, de un despido o algo, porque estás utilizando una información que ese titular nunca te autorizó o que no te entregó por su propia cuenta y no estás como autorizado o validado para poder tratar esos datos. Efectivamente genera mucha controversia porque en nuestra experiencia nosotros, y avalados incluso muchas veces por jueces laborales, tribunales y por la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, hemos usado información que hemos considerado pública, que la hemos extraído de las redes sociales, bien sea porque el trabajador tenga su perfil abierto al público o porque comparta, digamos, como decía, una situación de amistad que le permitió acceder a esa información. Entonces, cuando hacíamos el análisis de esta información, lo que nos planteábamos es, ¿ha sido válido hasta el momento el uso de esta información, a pesar de que de cara al tratamiento de datos personales no podríamos hacerlo? Y uno podría decir que hay dos posibles respuestas. Hemos triunfado o ha salido, digamos que la Corte nos ha aceptado esas pruebas porque considera que en este caso eso no desvirtúa la configuración de una justa causa, o por otro lado no lo ha hecho por eso, sino porque desconoce precisamente estas normas que son tan nuevas y todavía no las ha aplicado, pero eso no quita que en un futuro comience a hacerlo. Digamos que tendríamos como esas dos posibles respuestas en este caso. Que digamos que hasta la fecha, ¿cuál podría ser una solución si uno quisiera tener una posición más conservadora? Es decir, conozco que tal vez yo no tengo esa autorización para tratar esos datos, a pesar de que yo los recolecté en una página web o en una red social que está abierta al público, pero yo con eso podría, digamos que en una diligencia de descargos, hacer unas preguntas con las cuales yo genere la confesión de parte del trabajador, sin que sea necesario que yo le ponga de presente las evidencias con las que cuento. Ejemplo, en la diligencia de descargo yo le puedo preguntar qué estaba haciendo usted el viernes a tal hora o el martes a las 8 de la mañana que inicia su jornada laboral, y puede que el trabajador en ese momento confiese, y ahí creería yo, estamos subsanando esa situación de utilizar ese dato porque no le estamos poniendo de presente al trabajador esa evidencia. Eso nos serviría de cara al tratamiento de datos personales para no infringir esa norma. En mi concepto, sí. En mi concepto serviría perfectamente, porque no estás de alguna forma poniendo de presente que estás vulnerando su intimidad,
sino que pues estás generando que esa misma persona sea quien te dé los elementos para iniciar ese proceso. Y aquí yo quisiera como hacer una anotación respecto de lo que Ana dice, que en los procesos laborales no han tenido ningún inconveniente. Puede que siga pasando que no tengan inconveniente por desconocimiento o porque no se considere así. Sea cual sea la razón, también tienen que tener en cuenta que la violación de los derechos de protección de datos personales puede dar lugar a actuaciones administrativas por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, si el empleado puede que el empleador haya salido victorioso en un proceso judicial, pero si el empleado quisiera poner una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio por un indebido tratamiento de sus datos personales, muy seguramente la superintendencia iniciaría una actuación administrativa y podría terminar en una sanción para la compañía. Ahí yo quiero retomar un tema y es partir de la base de que esta problemática la genera el hecho de que no tengamos la autorización. Pero si nuestra autorización es tan completa y robusta que en ella se manifiesta, y recordemos el escenario en que naturalmente ocurren o deberían ocurrir estas autorizaciones, y es cuando yo estoy solicitando empleo y cuando estoy muy contento de que me dieron el empleo y tengo al frente el contrato de trabajo del que me voy entonces a estar de acuerdo con su contenido. Y esto estaría superado, Sara, si yo en esa autorización digo que quedo autorizado como empleador a hacer consultas de sus redes sociales y menciono las mismas con finalidades disciplinarias, con finalidades de temas de salud, si es el caso, de estadística, si fuera el otro caso. ¿Estaría yo válidamente estipulando una autorización en ese sentido o aún se encuentra vedado mencionarlo en esa autorización? No, realmente si tienes la autorización súper clara como lo estás diciendo, porque finalmente, ¿qué nos pide a nosotros la norma a pesar de ser pues muy estricta? Parece ser muy estricta, pero si nosotros cumplimos con el texto de autorización que lo piden, podríamos hacer todo lo que quisiéramos. Entonces, si somos tan amplios y tan claros como los fines con que vamos a revisar y vamos a recolectar su información de las redes sociales, podría captarse la información por este medio. Perfecto. Ahora, Meli, yo les devuelvo la pregunta y es, no sé si en el caso de que el empleado quisiera, porque las autorizaciones digamos que se basan en que son libres y voluntarias. Entonces no sé si el empleado quisiera decir, sí, yo acepto que traten todos mis datos, salvo para esta finalidad, no sé si ya por eso podrían negarse pues como a efectuar la relación laboral. Ahí tocas un punto muy importante, Sara, y es que yo creo que, y por eso mencionaba el escenario natural en el que ocurre la autorización, cuando pues estamos en una relación laboral que apenas inicia, pues porque todo el mundo y nadie va a tener el valor, salvo fielmente crea o considere ser descartado, de decir, ve, la voy a firmar solo hasta este punto y borrarme lo que sigue. Yo creo que ahí la lograría uno, pero veamos como la idea es propiciar temas problemáticos para encontrar algunas respuestas. Estoy en los descargos, cuento con tu autorización, ya te tengo el material probatorio donde sale el que estaba en silla de ruedas bailando en la fiesta de 24 del bar. Se lo pongo de presente porque cuento con la confianza legítima de tener la autorización. Y él en el momento de descargos me dice, qué pena, yo voy a revocar esa autorización. ¿Qué hacer? Eso es revocable, válidamente me quita el poder disciplinario, me quita la prueba y yo debería reversar el tema. Y ojo que aquí es muy importante porque yo acompaño a Ana en la opinión de una cosa es la configuración de la justa causa y lo que nos va a pasar en los estrados de la jurisdicción laboral, y otra, ¿qué va a pasar si este trabajador va a la SIC, ex trabajador, pues sí fue que llegó a feliz término el disciplinario?
¿Qué va a pasar? Y si el empleador simplemente hace un tema de costo-beneficio y yo con tal de sacar a este señor, pues voy, y si él es un quejoso en la SIC, le presento a la SIC y miro cuál es la consecuencia. Me gustaría que también, número uno, lo de revocar la autorización, y número dos, cuál es la consecuencia de yo tratar ese dato de las redes sociales de cara al proceso administrativo. ¿Qué me pasa? A ver si yo elijo lo mejor de los dos mundos. Bueno, de cara a la autorización y la aceptación de este tratamiento de datos siempre se va a poder revocar, porque hay unos derechos del titular que se tienen que cumplir siempre, en todo momento. El responsable siempre debe velar por el cumplimiento de esos derechos, y uno de esos derechos es tener la posibilidad de solicitar que se eliminen los datos personales que se tengan almacenados de él o revocar la autorización de tratamiento de datos. Cuando se pide revocar la autorización, digamos que yo no me he visto pues enfrentada a una situación como estas, pero ¿qué haría? Yo, si me piden revocar la autorización, me están diciendo, o yo lo tomaría como ya no autorizo que siga tratando mis datos, pero esta información que yo logré recolectar hasta este punto es mía, o sea, yo ya la tengo y la voy a utilizar en el proceso. Ahora, si me solicitaran eliminar los datos personales, que ya es como elimine todo lo que usted tenga de mí. En ese caso, yo lo que haría, y si sigue siendo empleado, es ponerle de presente lo que hablamos al inicio, tratando un poquito de no ahondar en qué datos sí, en qué datos no, y llegar a un acuerdo con qué finalidades, sino decirle, pues no podemos continuar la relación, pues, ¿me entienden? Como tratar de buscar ese punto donde le digo, si yo no tengo sus datos, no puedo llevar la relación laboral, para que no me obligue a eliminar esa información que he recolectado. Y no ponerle pues de presente ni hacer ese trance de qué información sí quieres y qué información no quieres, sino que tratarla como toda esta información, si yo no la tengo, no puedo llevar a cabo la relación laboral. Es lo que yo haría, porque en el caso de eliminación de datos, pues digamos que es un derecho que tiene ese titular, y no podríamos nosotros, digamos, incumplir o violar ese derecho. Aquí me parece importante hacer una precisión de logística, y es, hay varias preguntas en el chat y veo que hay unas manos levantadas. Si quieren, nosotros al final vamos, si nos queda tiempo, a abrir un espacio a preguntas, y si no, les pedimos nos pongan todas las preguntas en el chat, que nosotros vía correo electrónico las vamos a estar resolviendo si es que no nos da tiempo en el espacio que tenemos habilitado. Ahora sí, continúen. Y ya lo último que iba a decir, cuando pues dijiste, vamos a mirar, entonces, ¿cómo nos va mejor? O me arriesgo, o pues me arriesgo a ir a la superintendencia, o mejor me abstengo. Cuando eso pasa, digamos que obviamente hay un proceso, hay unos descargos, tenemos que contestar. Yo creo que la defensa igual, si bien ya como les dije, hay muchos argumentos donde se dice que pues que no se pueden tratar los datos de esta manera, lo que yo creo es que uno puede tal vez optar por una defensa de estoy tratando los datos en virtud de un contrato, a ver, a veces el funcionario se apiada. ¿Qué puede pasar? Pueden pasar multas hasta de 2.000 salarios mínimos. Nunca en materia de protección de datos hemos visto una sanción tan alta. Pues en la práctica realmente vemos que, salvo sean empresas sumamente gigantes como Claro, Tigo y estas telecomunicaciones que infringen bastante el régimen de protección de datos, las multas casi siempre están entre 35 y 40 millones de pesos, dependiendo de la magnitud de la compañía. Listos. Ana, ¿tú tienes algo que agregar al tema? O si quieres, podemos pasar a la siguiente pregunta. Pasemos a la siguiente pregunta. Listo. Entonces dice, ¿cuál es el tratamiento que se le debe dar a las hojas de vida que llegan a la compañía por terceros que no son su titular y que nunca inician una relación laboral con la compañía? Este caso es muy sui generis porque es el que ocurre cuando recolectamos hojas de vida en el marco o no de una convocatoria, que a todos nos ocurre, que llegan hojas de vida y
salvo grandes empresas que ya tienen esto muy automatizado, donde la hoja de vida se debe montar a una página web o a una aplicación que le permite aceptar términos y condiciones. Pero si no estamos hablando, como es el común, de esa herramienta, sino de aquellas que llegan por WhatsApp, por referidos, que tiran debajo de la puerta, que dejan con la recepcionista, que llegan a manos de quien está seleccionando o de quien está encargado de hacer la selección y no están llegando por el titular y no tienen la autorización. ¿Qué nos ocurre? Puede válidamente entonces esa compañía empezar a hacer el tratamiento de esos datos que encuentra en la hoja de vida, llamando a la persona a entrevistas, haciendo las verificaciones de sus referencias, llamando a los que ponen de recomendación, o se debe abstener de eso porque nos ha ocurrido que precisamente los candidatos no seleccionados van y se quejan y buscan y preguntan por qué usted me inició un proceso de selección sin contar con mi autorización, porque no fui yo el que le mandé mi hoja de vida, ¿cierto? Ese es como el problema que encontramos acá y queremos saber, Sara, cómo sería fácil superar cuando ya estamos ante esta reclamación, sea del titular de los datos de esa hoja de vida o a enfrentando una queja por el tema de lo que está contenido en las hojas de vida. Bueno, con el tema de la autorización también tenemos un punto y es que la autorización se tiene que recolectar antes o máximo al momento en que se vaya a hacer el tratamiento. ¿Y qué es un tratamiento de conformidad con las definiciones de la norma? Es recolectar, usar, almacenar, eliminar, compartir, es cualquier cosa que hagamos con el dato ya es un tratamiento. Entonces, en este caso, digamos que esa hoja de vida debería venir acompañada de su autorización. No va a venir acompañada de su autorización nunca. Entonces, ¿cuál es, digamos, lo que yo recomiendo? Porque esa información siempre debería ser entregada por el titular. En el mundo ideal, esta hoja de vida solo podría llegar por el titular y pues digamos que cuando no la entregan, ahí entendemos que viene autorización inequívoca porque los terceros no pueden entregar nuestra información. Pero eso no pasa, entonces ya tenemos el tercero que entregó la información y no tiene autorización para entregarme la información a mí. ¿Qué pueden hacer las compañías? Si van a hacer uso de esa hoja de vida para el proceso de selección, porque en estricto sentido, volvámonos sumamente rigurosos. Como no tengo autorización y esta hoja de vida no llegó por su titular, entonces ni siquiera lo voy a hacer parte del proceso de selección, porque no tengo forma de contactarlo ni siquiera. No puedes llamarlo, no puedes escribirle un correo, no puedes hacer nada con esa información. Pero ya nos enfrentamos entonces al tema de tenemos el tercero y qué puede hacer la empresa si quiere que esa persona participe en el proceso de selección, que en el primer contacto que tengan, en la primera entrevista, en el primer prueba técnica que le envíen, no sé, cualquier primer acercamiento se envíe la autorización para el tratamiento y de una vez captar esa autorización. Si finalizó el proceso y la persona ya se siente muy afectada porque conoció mis datos, yo ya tengo una autorización que mostrar. O podría uno incluso explorar la posibilidad de decirle a la persona que compartió la hoja de vida que solo se tendrá en cuenta esa hoja de vida en el proceso de selección si nos adjunta la autorización de ese tercero para poder tratar sus datos personales. También podría ser entonces una opción. También podría ser una opción. En todo caso, yo creo que para facilidad uno podría decir, mándame pues un pantallazo o cualquier documento que acredite que esa persona te está autorizando a enviarme la hoja de vida. Pero en todo caso, siempre aconsejo que en ese primer encuentro se firme la propia autorización para que tenga todos esos requisitos legales y después nosotros tengamos como acreditar que sí tenemos una buena autorización, porque seguramente el tercero nos va a mandar un autorizo que se la mande esa contexto legal. Y como ya les dije, digamos, como no cumple con esos requisitos, si bien así nosotros podríamos acreditar que nos la entregaron con base en una autorización, pues siempre aconsejo que se tenga una propia con todos los requisitos legales. Yo te hago acá una pregunta adicional. Cuando yo entrego mi propia hoja de vida,
En este caso, entiendo, no se requiere una autorización expresa, es decir, yo mando mi hoja de vida para que se me tenga en cuenta en el proceso de selección, pero eso no quiere decir que yo además tenga que mandar un correo o un documento adicional diciendo, autorizo el tratamiento de mis datos personales con esta y aquella finalidad, ¿cierto? Pero entonces, la única finalidad sería el proceso de selección. Esta persona, esta empresa no podría compartir esos datos para realizar otras actividades o con cualquier tercero, para mandárselo a la registraduría si la registraduría me llegue a decir, entrégueme todos los datos personales, sean empleados o no, sino de todas las personas con las que usted haya tenido contacto. ¿Qué pasaría entonces ahí con esos datos que yo tuve de una persona que nunca llegó a ser mi trabajador? Ahí, Ana, tienes autorización solo para el proceso de selección. O sea, ya no tendrías una autorización diferente porque digamos que la finalidad y es una autorización inequívoca y como lo ha entendido la super es te entrego mi hoja de vida y te entrego estos datos para participar en el proceso. Pero todas esas otras finalidades que tú no comunicaste o no manifestaste, no le pusiste presente, entonces no podrías llevarlas a cabo sin una autorización expresa. Listo, pasemos a la próxima pregunta. Listo, entonces acá tenemos, ¿debe el empleador contar con una autorización expresa para poder conocer, almacenar, entre otros, la historia clínica de sus trabajadores? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta puntualmente con las historias clínicas? Para el empleador tramitar, cumplir con una obligación, que es tramitar y pagar las incapacidades médicas, o sea, recobrarlas más bien, las incapacidades médicas a la EPS, debe adjuntar copia de la historia clínica que soporta esa incapacidad médica. Entonces acá la historia clínica además es como tú lo decías inicialmente, hay datos de datos y la historia clínica contiene información que generalmente es información muy sensible, muy íntima del trabajador. Entonces quisiéramos como profundizar un poco cuál es qué debe hacer el empleador para poder tratar esa historia clínica en estos casos donde la necesita, precisamente para poder realizar el recobro de las incapacidades médicas. Bueno, aquí digamos que vemos como dos normas. Una es el tema de la información que está reservada por una norma, pues que dice las historias clínicas son información reservada, que no es lo mismo que estar hablando de este régimen de protección de datos, aunque ya les voy a explicar por qué también nos vamos a ir por este lado. Entonces, por esta norma de reserva, pues podemos tratar esa historia clínica siempre que tengamos un consentimiento expreso por parte de ese empleado de que puedo tratar su historia clínica, conocerla, usarla, en fin. Eso de cara pues a la información reservada y se va a poder usar siempre que se cuente con ese consentimiento previo. Y por el lado de protección de datos personales, cuando les explicaba la categoría de datos, tenemos que existe una categoría que son los datos sensibles, que son esos que pueden generar alguna discriminación o rechazo. Y dentro de esos está lo relativo a la salud y por ende las historias clínicas. ¿Cómo podemos usar esas historias clínicas o qué podemos tener en la autorización? Una referencia expresa a que vamos a usar sus datos sensibles, entre esos las historias clínicas, y hacer pues el debido tratamiento. Sin embargo, siempre vamos a tener que tener ese consentimiento previo por parte del titular o del empleado donde se nos autorice a su tratamiento. Este consentimiento puede hacer parte de las cláusulas del contrato o puede estar en un documento aparte. Perfecto, yo creo que aquí sigue siendo fundamental entonces tener expresamente la autorización y en este caso el consentimiento informado para efectos del tratamiento de los datos contenidos en esa historia laboral, en esa historia clínica. Así es. Pregunta Sara King, si esa historia clínica tiene un dato sensible del que nos hablabas ahora, que es objeto de discriminación, podría ser objeto pues de actos discriminatorios, como sería pues diagnósticos especiales y demás. Así yo tenga el consentimiento informado, yo debo reservar ese dato. Sí,
Digamos que cuando hablamos de las categorías de datos, vemos que según su naturaleza necesitan un mayor o son más rigurosos en su seguridad que otros. Los datos públicos, por ejemplo, pues son públicos y no necesitan ni siquiera tener una autorización. Los datos privados con una autorización amplia suficiente, perfecto, lo podemos usar sin ningún problema. En este caso, los datos sensibles, por tratarse pues como de esa intimidad y de eso que sí puede generar un rechazo o discriminación, a pesar de que tengamos la autorización para conocerlos y tratarlos pues en virtud del contrato, pues no deberían ser revelados a terceros. Perfecto, si quieren pasemos a la siguiente y última pregunta. Y vamos a habilitar un poquito, estábamos programados para terminar a las 5. Vamos a terminar esta pregunta habilitando ese tiempo adicional y a resolver algunas preguntas en el chat, si les parece. Entonces dice esta quinta pregunta, ¿qué información se puede considerar confidencial? Cualquier información, Sara, podría decirse que el desarrollo del contrato tiene esta calidad y en esa medida activa las obligaciones de ser reservada para efectos de compartirse y importante que nos cuentes la diferencia entre un dato personal y una información confidencial para Sí. empezar a desarrollar este tema. Así es, lo que veníamos desarrollando hace parte del régimen de protección de datos, información que está relacionada con las personas naturales. Pero tenemos también dentro de la relación laboral un tema que se nos presenta demasiado y es el tema de la confidencialidad y que se puede entender como información confidencial. La información confidencial, que puede ser información del empleador, que ya aquí vamos a hablar un poquito más de las obligaciones que tiene ese empleado de conservar y custodiar la información que conoce de su empleador. Esa información confidencial ya no tiene un régimen legal como el de protección de datos, ni existen unas obligaciones, no necesitamos autorizaciones, en fin. Pero sí se segrega o se puede entender confidencial siempre que existan como dos formas. La primera va a ser confidencial cualquier información que se pacte como confidencial. Entonces, si dentro del contrato de trabajo, dentro de un acuerdo de confidencialidad, el empleador le comunica a su empleado que va a ser confidencial las bases de datos a las que tiene acceso, la información de su cargo, todo lo que conozca en virtud de su relación laboral, temas de propiedad intelectual, el conocimiento, la forma, el funcionamiento de la empresa, que eso es confidencial, lo puede pactar y va a ser válidamente confidencial. Y por otro lado, va a ser confidencial todo lo que se encuentra enmarcado dentro de los secretos empresariales o comerciales. ¿Qué es un secreto empresarial o comercial? Para ponerles un ejemplo, las fórmulas, la fórmula de la Coca-Cola o la fórmula de, pues, esto que no se puede copiar porque hay un secreto que nadie lo conoce. Entonces, el empleado tiene que conocerlo para poder ejercer sus funciones, pero esto tiene una protección desde el tema de propiedad intelectual como secreto empresarial. Y esto no tiene que pactarse que existe, pues, y que voy a decir que esto y esto es confidencial, porque la idea ni siquiera es que quede escrito para que el empleado no pueda llevársela de alguna manera. Pero podemos decir que es confidencial cualquier información que se pacte como confidencial. Aquí muy importante este tema de pacto, porque si no lo pactamos y si no le decimos al empleado cuál es esa información que yo quiero que se trate como confidencial, después no vamos a poder decirle, usted infringió la confidencialidad porque yo nunca le dije que iba a ser confidencial. Entonces, acá para hacerte esta pregunta, podríamos llegar a la conclusión en la respuesta que no aplica lo que la lógica natural nos enseña de que es confidencial, porque además se vuelve un tema muy subjetivo y muy de valores. Ejemplo, el caso de la niña de nómina que conoce todos los salarios de la compañía. Yo debería decirle a esa persona cosas tan obvias y dejar pactado que el manejo que ella tiene de esos salarios es confidencial y que compartirlos con
cualquier persona, terceros, compañeros de trabajo, infringe esa confidencialidad. ¿Debería yo hacer eso expreso o se deduce de la lógica natural? Deberías dejarlo expreso, porque en el momento en que, digamos, se fugue esa información, se comparta esa información, el empleador se queda sin argumentos para decirle lo que, pues digamos que el argumento sería la lógica, y de pronto eso no es, pues, no todos tienen la misma lógica y todos lo vemos en nuestro ejercicio. Entonces es mejor siempre dejárselo claro, porque si no, no vamos a saber cuál es esa información que se está infringiendo o incluso cuál es ese perjuicio que se me generó. Yo te quería preguntar algo adicional ahí y es más por entender un poco mejor cómo funciona ese tema de la propiedad intelectual. Tú nos mencionabas del tema de la fórmula, por ejemplo, de la Coca-Cola. ¿Eso tiene como alguna formalidad para yo decir esto es un secreto? O sea, ¿por qué la fórmula de la Coca-Cola es Es un un secreto. secreto y no lo es, por ejemplo, los salarios? ¿Tiene alguna formalidad decir que la fórmula de la Coca-Cola sí lo es? Mira, no existe formalidad como registrar una marca o una patente porque es un secreto. Entonces, como que la formalidad es ese secreto que se mantiene en la compañía y es como más las acciones que toma la compañía para mantener la seguridad de su secreto, porque uno de los requisitos primordiales para que se pueda entender como un secreto comercial o empresarial, precisamente es ese es el primero, que sea un secreto, que no lo que no pueda, que nadie tenga acceso o fácil acceso a esa información. Entonces lo tienes protegido por unas medidas de seguridad de la compañía, todos lo conocen como unas medidas de seguridad, el empleador puede acreditar esas medidas de seguridad que se han tomado para que ese secreto no sea revelado y por eso termina siendo un secreto. Pero digamos que los salarios no tienen, digamos que no tienen como esa connotación de secreto en el sentido de que no es, ni siquiera no es una creación del intelecto como el tema de propiedad intelectual, que siempre sí o sí tiene que ser una creación del intelecto. Entonces es como algo que se crea por una persona. Los salarios no, son una información general. Entonces no Ok. tienen como, En como, esa sí, medida, como ese entonces, tema creativo. tampoco la lista de acreedores o la lista de proveedores a los que yo les compro cada uno de los productos y cuál es el más barato, el mejor, tampoco lo es. Eso necesitaría el rótulo de un acuerdo expreso de confidencialidad. Así es. Ok. Perfecto. Aquí el tema es un poco más para resolverlo entre Ana y yo, y es qué pasa si el trabajo revela esa información en vigencia del contrato y qué pasa si es en terminación de ella. O sea, cómo hacer, cuál es la consecuencia, si ya Yo estamos cre- hablando. Sí, yo creería que lo importante ahí va a ser identificar qué tan claro era para el trabajador que esa información era confidencial o no. Entonces, efectivamente, el pacto expreso va a ser la clave y qué fue lo que yo le dije a ese trabajador como confidencial o no. Vuelvo al ejemplo. Para nosotros podrá ser muy lógico que los salarios son confidenciales, pero puede que para otra persona no sea tan lógico que esos salarios deben ser confidenciales. Entonces, en la medida en que yo tenga un pacto escrito, voy a poder argumentar que efectivamente en este caso hay un incumplimiento contractual. Si yo tengo ese pacto escrito, creería que en vigencia del contrato de trabajo, lo que naturalmente debe ocurrir es que deben proceder, realizar el proceso disciplinario e imponer las sanciones y las consecuencias establecidas en el reglamento interno de trabajo o incluso la terminación del contrato de trabajo si la información que se reveló es de tal gravedad, tal magnitud, o así se tiene expresamente, no importa qué tan grave sea o no, o si existió un perjuicio económico a la compañía o no. Si esto ocurre luego de terminado el contrato de trabajo, creería que ya se escapa tal vez a la esfera del derecho laboral y yo creería que lo que uno debería analizar ahí es si en ese acuerdo de confidencialidad, porque lo vemos que pactamos unas sanciones económicas por revelarla luego de la terminación del contrato, o si se incurrió en una conducta que pueda ser considerada como competencia desleal y en esa medida iniciar algunas acciones, pero que ya irían por fuera del contrato de trabajo.
Yo ahí solamente como por complementar en una espera, pues cuando les hablo de pactar el tema de confidencialidad, además de dejar muy claras cuál es esa información que vamos a estar o que vamos a someter a reserva, siempre aconsejo que se indique alguna sanción, porque cuando nosotros o cuando se revela la información confidencial y queremos acudir a un proceso judicial como para reclamar los daños o perjuicios que esto nos hubiese podido ocasionar, es mucho más fácil si tenemos una sanción y pues digamos que en virtud del contrato o un incumplimiento se sanciona y digamos, me debe este dinero por haberlo hecho. Es mucho más fácil esto que entrar a probar unos daños y perjuicios que en la práctica resultan muy difíciles de probar de cara a la confidencialidad. Si ya nos encontramos en el marco de una acción por competencia desleal, porque se me llevó la base de datos de los clientes y entonces hay una desviación de clientela o se me está llevando también los trabajadores, unos actos de desorganización, en fin, podemos acudir también a iniciar las acciones por competencia desleal. Siempre, en todo caso, vamos a tener que probar que efectivamente eso me está causando un perjuicio en materia de competencia. Perfecto, yo creo que con eso finalizamos los planteamientos que habíamos preparado para esta charla. Si quieren, escojamos dos de las preguntas que han hecho en el chat para resolverlas. Y están. Diana Infante nos pregunta, cuando un trabajador o contratista solicita eliminar el uso de datos o compartirlos con terceros, clientes de la compañía, ¿puedo desistir de su contratación? Era un poco lo que planteábamos ahora. ¿Qué tan válido, hablando entonces de contratista, yo podría decir si esos datos del que él está pidiendo se eliminen, impiden la ejecución del objeto contractual, sea del contrato de trabajo o sea del contrato de prestación de servicios? Yo sí creo que podría abordarse el tema desde no una justa causa, pero sí de la necesidad de terminar ese contrato de prestación de servicios. Podría ser de manera unilateral por la imposibilidad de su ejecución, pero en el contrato de trabajo nosotros encontramos una cortapisa y es que las justas causas son taxativas. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen que estar en la lista que se trae de ellas en el Código Sustantivo de Trabajo o en los reglamentos internos. Entonces, la respuesta no es tan automática como la es el del contrato de prestación de servicios, que es la inejecución del contrato del objeto mismo, ¿cierto? No sé, Ana, si tengas, o Sara, si tengas ahí algo más que agregar. No me di. La conclusión es, en el contrato de trabajo habría que ver otros de los instrumentos, a ver cómo estamos dotados al interior de la compañía para hacer oponible esa justa causa. Yo creo que en ese caso, independientemente de cómo se vaya a terminar ese contrato, hay que terminarlo. O sea, si esta persona ya nos está diciendo que no le interesa que tratemos sus datos, eso nos da, digamos que una parada de si yo quiero seguir trabajando con una persona que no me permite ni siquiera lo más básico, que es una obligación legal mía, no es un capricho, es una obligación legal, entonces indefectiblemente la decisión tendrá que ser terminar. Habría que analizar en ese caso si mutuo acuerdo, si le vamos a pagar entonces la indemnización, si hay un plazo fijo pactado que está próximo a cumplirse y en esa medida yo puedo esperar a que ese plazo fijo se cumpla o incluso una obra o labor, pero indefectiblemente ese contrato, la recomendación sería terminarlo. De acuerdo. Voy a leer otra de las preguntas. Aquí, Lina Betancourt nos dice, ¿qué sucede cuando llaman terceros a la empresa para solicitar referencias de los colaboradores? Me imagino que es en el caso entonces donde brilla por su ausencia la autorización aquella que hemos sugerido de compartirlo con terceros y nos llaman a pedir referencias
de ese trabajador, para no ser yo quien la responda. Yo les cedo la palabra a ustedes. Yo ya estoy viendo la respuesta que nos dio Lina y es precisamente lo mismo que nosotros hacemos, y es que no entregamos la información si la otra persona no me la está diciendo y yo solo la confirmo. Eso también lo digo digamos, desde la óptica del derecho laboral. No empiezo a entregar esa información, sino que espero que me pregunte, porque como sabemos, es una obligación del empleador entregar precisamente a la terminación del contrato de trabajo esta carta donde se indica la modalidad contractual, cuál fue el cargo que desempeñó el trabajador y la terminación de ese contrato. Entonces, nosotros tenemos la misma práctica, pero no sé, Sara, qué nos podría decir sobre eso. Sí, pues realmente ahí lo que yo veo es que Lina pues como que confía en que se le está leyendo una autorización que supuestamente entregó el titular, pues siendo súper estrictos, digamos que si no pudiéramos corroborar que efectivamente existe la autorización, es mejor no entregarla. Pero pues no sé, datos básicos como lo están haciendo, tratar de que no sea información que pueda generar mucha controversia para mitigar el riesgo. O siendo más estrictos, definitivamente no entregarla hasta corroborar que efectivamente existe la autorización para entregar esa información. Yo creo que a la que se refiere Lina es aquel certificado laboral que emite la compañía, donde da salario, contrato, pues sobre todo y que va dirigido a las entidades bancarias, ¿cierto? Donde ya le dicen a uno, el salario de fulano de tal es este, él trabaja ya desde hace tanto tiempo mediante un contrato de trabajo, y entonces ahí es donde se vuelve un tema más confirmatorio, y lo que se sugiere es, venga, diga usted qué dice ahí, quién suscribe, y yo le digo si eso es cierto o no. Pero yo creo que la que ofrece más problemática es aquella que está sacando ese tercero de una hoja de vida. Fulano de tal dice acá en la hoja de vida de él que ha trabajado allá en esa empresa. O sea, una referencia laboral. Cuénteme usted si él sí trabaja allá, cuánto tiempo lo hizo, qué funciones desempeñó, ¿cierto? ¿Qué pasa? Yo creo que se resuelve así, Sara, y tú me corriges, y es, si es de un trabajador del que yo tengo autorización y esa autorización tiene vigencia incluso después de terminar el contrato de trabajo, yo podré proceder a dar esa información. Si es de un trabajador quien se ha negado rotundamente a autorizarme compartir sus datos a tercero, pues yo le deberé decir a él, no estoy autorizado, esto fue uno de los empleados que en transcurso del contrato de trabajo no ha suscrito o no ha querido suscribir la autorización para el tratamiento de datos. Con mucho cuidado ahí, porque yo sí creo que un empleador que esté queriendo contratar a un trabajador y que encuentre que ese trabajador ha sido de los que se han negado rotundamente a autorizar el tratamiento de datos, pues declinaría inmediatamente con la contratación y caeríamos en aquella prohibición de dar pues como malas referencias de los trabajadores, debiéndonos abstener de hacer pues como esas menciones a que él se negó o es que él no ha querido dar la autorización, y cómo entonces cómo superarlo sin tener que decir que no se tiene porque él no ha querido dar la autorización. Yo creo que ahí vuelve el empleador a estar en un parangón como siempre, sin saber cómo tratar el tema. En ese caso, Meli, realmente pues no hay necesidad de decir que no tenemos autorización porque él no me la quiso otorgar, porque como sabemos las finalidades pueden ser varias, o sea, puede ser, incluso objetivamente podemos estar en dos escenarios. No tenemos autorización porque ese empleado no me la quiso firmar, o no tenemos autorización para entregar esa información porque yo dentro de mis finalidades no estipulé expresamente que me permitiera entregar información a terceros. Entonces yo creo que en ese caso, sea cual sea la razón objetiva, lo que podríamos simplemente decir es, en virtud de la Ley de Protección de Datos, yo no puedo entregar esa información. Perfecto. Excelente esa opción. Sí. Esa concilia el tema. Muy bien, yo creo que
Leemos esta última y las que nos queden pendientes, como les prometíamos, podemos mandarles la respuesta al correo electrónico. ¿Cómo sustentar, nos pregunta Laura Rabe, cómo sustentar el requerimiento de las bases de datos a las áreas de nómina, por ejemplo, para la autorización de bases de datos ante la SIC? Es decir, la persona que hace la actualización de datos ante la SIC requiere las bases de datos para poder hacer la gestión, pero violaría ello la confidencialidad deseada de la persona de nómina. Bueno, aquí el tema de, bueno, tenemos que hacer un reporte de novedades ante la superintendencia y un reporte y una actualización de estos registros de las bases de datos. Si la persona es externa, digamos que aquí volvemos a las obligaciones y el tema de confidencialidad y las cláusulas de confidencialidad no solo deberían tener expresas esa naturaleza de confidencialidad de la información y qué es confidencial y qué no, sino además las obligaciones de guardar la custodia, de decirle cómo la puede hacer, qué no puede hacer y cuáles son las medidas de seguridad que ha implementado esa empresa. En este caso, si es ya sea el empleado directamente quien haga esa actualización o ese registro o un tercero por fuera de la compañía, es exactamente lo mismo. Si tenemos un acuerdo de confidencialidad donde se establezcan las obligaciones y yo le deje claro que esa información es mía, que solo la podrá tratar para los fines que yo le estoy diciendo, que por ningún motivo puede ser revelada a terceros, pues digamos que esta persona se encuentra obligada a conocer esta información solo para hacer la actualización ante la superintendencia. Si se escapa de eso, si se empieza como a llevar la información se fuga o se queda con esta información, podríamos entonces revisar las cláusulas del contrato, solicitar la indemnización o la sanción que se haya pactado o revisar qué perjuicio se ha causado. Perfecto. No sé si Ana, ¿quieres agregar algo? O ya nos despedimos, yo creo que con una gran conclusión para todos, y es la necesidad inminente de tener esto regulado al interior de las compañías mediante estas autorizaciones que deben ser, como lo veíamos, amplias y robustas para el tratamiento correcto de los datos personales y que nos permitan durante el desarrollo de los contratos de trabajo una capacidad de maniobra para administrar todos los retos que hoy tienen los empleadores. Y para eso, en contexto legal, hay un equipo donde su expertise se ha nutrido precisamente de los conflictos que se presentan el día a día y que estaremos prestos a construirla de la mano de ustedes, con el equipo de propiedad intelectual y derecho de los mercados y el equipo laboral. Muchas gracias por estar conectados y por asistir. Esperamos poder seguirles ofreciendo espacios como este. Hasta Muchas luego, gracias, hasta luego. que estén muy bien.